¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por el pecado. ¿Cómo lo hizo Jesús? Eso es un proceso histórico que nació en el Edén y terminó en la cruz, para reconciliarnos con su Padre, satisfacer la justicia que demanda el pecado, para librarnos de la maldición del pecado y de la muerte. ¿Qué es el pecado? Una rebeldía consciente y oposición del hombre contra su Creador, en contra de su propia conciencia y de los mandamientos de Dios, desde el principio hasta el fin. Todo inició en el Edén. Después del pecado adámico, el hombre fue separado de Dios. El pecado entró a través de un hombre y por un hombre vino la salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, su naturaleza pecaminosa se convirtió en nuestra herencia, como afirma en Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda la humanidad, sin excepción, nacemos bajo la maldición del pecado. Juan 1:29. Juan el Bautista ve a Jesús y exclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Qué hace Jesús con nuestros pecados que nos separa de Dios? Primera de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Tomó todos los pecados en su cuerpo y los llevó a la cruz. Sin Cristo somos enemigos de Dios por causa del pecado. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado en hebreo significa ser justo o declarar a una persona justo. Esto significa que Jesús pagó el precio, la deuda, al morir en la cruz, para que en el momento que creemos en Él somos justificados ante Dios, somos inocentes sin culpa del pecado adámico. ¿Por qué somos inocentes o sin culpa? Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Redención significa comprar o pagar un precio, y Jesús pagó ese precio en la cruz por nosotros, librándonos del pecado y comprándonos ante Dios para ser librados del juicio que traerá Dios un día para el mundo. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Nos redime o compra, nos hace justo y nos reconcilia con su Padre. Reconciliación. Jesús le puso fin a la enemistad que teníamos con Dios por causa del pecado que heredamos de Adán y Eva. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho menos estando reconciliados seremos salvos por su vida, Jesús le puso fin a la enemistad y trajo paz entre Dios y el hombre. Esto es hermoso, la paz de Dios. Después de Adán y Eva, todos nacemos en enemistad con Dios por causa del pecado adámico. Este se conoce como el pecado original. Pero Jesús, al morir en la cruz, nos reconcilia con su Padre. Él nos toma de la mano y nos lleva a su Padre para reconciliarnos con Él y hacer la paz. ¿Por qué Jesús es quien nos reconcilia con su Padre? 2 Corintios 5:19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo sucedió esto? Juan 2:2, primera. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación significa apartar o aplacar la ira, cuando se hace justicia, o intervenir a favor de alguien que está airado contra el otro. Jesús intervino ante el Padre por nosotros, y en la cruz la ira de su Padre vino sobre Él para librarnos a nosotros. ¿Qué significa esto? Es interesante que el mismo Cristo viene para librarnos de la ira del pecado. Primera de Pedro 3:8.
porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Jesús sufre el castigo en lugar de nosotros para llevarnos a su Padre y presentarnos justos y sin pecado ante Dios. Este es el Evangelio. Jesús busca al hombre para reconciliarlo con Dios, para decirle que su pecado fue perdonado. Totalmente diferente a la religión. La religión es el hombre buscando a Dios a través de sus medios y de sus buenas obras para ganarse el favor de Dios, y nunca lo encuentra. El Evangelio, Dios busca al hombre. La religión, el hombre busca a Dios. Alguien tenía que pagar la culpa del pecado que entró por medio de Adán y Eva. Dios no te condena por el pecado de Adán y de Eva, sino por rechazar la única solución al pecado. Por esta razón serás culpable o justificado. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Allí lleva la maldición del pecado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Mateo 27:29. Tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza. La corona que le colocaron a Jesús no fue casualidad, era símbolo de maldición. Antes del pecado no había espina. Las espinas nacieron como consecuencia de la maldición. Las flores no tenían espina. Los animales no eran feroces. Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces la corona simboliza la maldición. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué Jesús dice a su Padre que lo libre de la copa? Porque la copa es símbolo del juicio, símbolo de que Jesús, por causa del pecado, tomaría esa copa. Y 3 veces oró al Señor para ser librado. Esa copa la ingirió, la tomó en su propio ser para librarnos. Jesús vio cómo el pecado desfiguró a Lucifer, a Adán y a Eva. Este veneno mortal que destruye el alma se llama pecado, y por eso Jesús pidió en 3 ocasiones ser librado de la copa. No del sufrimiento, sino de la copa. ¿Qué pasó antes de la cruz? ¿Qué pasó? Jesús fue enjuiciado por Herodes, por Pilato, por los judíos y los líderes religiosos. Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. El Hijo de Dios, creador de la humanidad, fue perfecto en todo lo que hizo, nunca hizo mal, nunca pecó. Vino para salvar la humanidad, y es esta misma humanidad quien lo desprecia. Lo escupieron, lo abofetearon, fue calumniado, menospreciado. Le dieron puñetazos, Mateo 26:67. Juan 19:1 nos indica algo. Pilato pues tomó entonces a Jesús y lo azotó, flagelándolo. Lo torturaron con un látigo de cuero, y en la punta de ese látigo de cuero tenía plomo, huesecillos
cuadrados de hierro, llamados escorpiones. Los soldados romanos se encargaron para golpear a Jesús en todo su cuerpo de la forma más cruel posible. Le disfiguraron todo el cuerpo, le dieron tantos latigazos que le ocasionaron más de 400 heridas diferentes en todo el cuerpo, dejándolo ensangrentado, golpeado. ¿Cómo quedó el cuerpo de Jesús? Isaías 52:14. De la manera que muchos se asombraron de ti, así desfigurada tu apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que los hijos de los hombres. Aquí describe la crueldad. El cuerpo de Jesús había quedado horrible, totalmente, heridas en todo su cuerpo. Isaías 1:6 dice: de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas, muchas heridas que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Desde la planta del pie hasta la cabeza había quedado todo golpeado, herido, ensangrentado. No quedó nada sano en Jesús. Lo que presentan en la película es solamente algo diminuto con lo que verdaderamente Jesús sufrió en la cruz. Después de haber sido azotado, ahora carga la cruz para ser ejecutado. Mateo 27:35. Clavaron a Jesús de pies y manos en la cruz. Los clavos eran de 20 pulgadas, rompían los ligamentos y el nervio mediático, que le producía un dolor en todo el cuerpo. Para respirar él tenía que hacer fuerza con las manos y pies, produciéndole un fuerte dolor, un dolor inhumano. Allí está el Hijo de Dios justo, pero tratado como un delincuente. Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz tomó el pecado de todo el mundo, pero allí todo el mundo le dio la espalda. Y el Padre, al verlo hecho pecado, después que tomó la copa de la ira de la maldición y el pecado, porque Él llevaba nuestros pecados, y en la cruz hizo expiación. Y el Padre, al verlo, lo abandonó, lo desamparó, lo rechazó a su Hijo Jesús, porque Jesús en la cruz llegó a ser pecado, lo que Dios detesta, lo que Dios aborrece. Por primera vez en toda la eternidad se rompe la comunión de la Trinidad. El Padre y el Hijo tenían una comunión perfecta, pero en la cruz el Hijo amado de Dios se hizo pecado, abominación, llegó a ser maldición, pero al tercer día resucitó y se sentó a la diestra de su Padre. La Trinidad nuevamente unida para traer al hombre de regreso a casa, a la comunión con Dios. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el fin de la cruz? Llevarnos a la eternidad con Dios. Un día veremos que valió la pena seguir y sufrir por Cristo. Apocalipsis 21:4. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Un día seremos consolados en los brazos de nuestro Dios.
No habrá más sufrimiento ni dolor, sino alegría, felicidad eterna al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, la victoria no fue para Jesús, fue para ti. Por ti murió, por ti fue maltratado, por ti fue azotado, crucificado. Jesús no sufrió por él mismo, sufrió por ti. Cargó con nuestros pecados, con nuestros delitos. Por eso el Padre lo abandonó en la cruz, para presentarnos ante Dios justo y sin mancha y llevarnos a la eternidad con Él. Hermano, en Cristo estamos seguros. Amigo, ven a Cristo. Su amor te lo demostró en la cruz y solo en Él tenemos el perdón. Señor, oh amado Dios, tu amor no tiene medida. Mi mente no comprende la grandeza de tu amor por un mundo que te sigue despreciando. Señor, ayúdame a no ser ingrato y a valorar lo que hiciste en la cruz. Amén y amén.